Bueno, muy bien, vamos a continuar ahora con la presencia de 3 invitados en la representación de las siguientes entidades. Sergio Grinenco, en representación de ADEVA, es el vicepresidente primero de ADEVA. Alfredo Gutiérrez Girol, así se pronuncia, del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y de la Asociación Empresaria Argentina Jaime Campos. Así que le doy la palabra al señor Grinenco. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Desde ADEVA entendemos que este acuerdo reinserta a la Argentina en los flujos financieros internacionales y mejora significativamente las oportunidades de inversión y de comercio internacional en los próximos años para el sector privado, con el consiguiente impacto positivo sobre producción y empleo que hoy... Sí, por favor, se puede acercar un poquito. Bueno, vuelvo. Entonces, no entendemos que este acuerdo reinserta a la Argentina en los flujos internacionales, mejorando significativamente las oportunidades de inversión, de comercio internacional en los próximos años para el sector privado, con el consiguiente impacto en términos de producción y empleo, hecho que hoy, sin el acuerdo, sería no viable, sería imposible. La normalización de la situación de pagos internacionales del país, es decir, la salida de la situación de default selectivo, abre posibilidades no solo para el sector público nacional, para el sector público subnacional, de acuerdo, incluso digamos con posibilidades de acceder a volúmenes más altos y con tasas de interés decrecientes, sino que fundamentalmente habilita también al sector privado la posibilidad de volver a financiarse en el exterior, hoy prácticamente imposible sin esta perspectiva de arreglo con los holdouts. Acá es importante destacar el rol que han cumplido los bancos como intermediarios, especialmente en el financiamiento, por ejemplo, de las exportaciones. Las prefinanciaciones de exportaciones han estado prácticamente ausentes en volumen y en condiciones favorables, indudablemente requieren una mejora en la calificación de riesgo de la Argentina para volver a aparecer, y cualquiera puede entender la importancia que tiene el financiamiento a tasas bajas de nuestras exportaciones. También otro aspecto que siempre ha jugado un rol importante en el financiamiento de largo plazo, precisamente lo que está ausente hoy, dada el escaso periodo, digamos, o plazo en el cual se captan recursos en la banca argentina, es precisamente el financiamiento concesional. El financiamiento que se consigue por el lado, digamos, de las multilaterales, las corporaciones, la Financiera Internacional del Banco Mundial, la Corporación Interamericana del Banco Interamericano de Desarrollo, los organismos tales como COFAS de Francia, FMO de Holanda, DEC de Alemania, o sea, todos organismos que típicamente y durante décadas han financiado la importación de bienes de capital, y en algunos casos, incluso acá se había hecho la pregunta de las provincias no pampeanas, en algunos casos, como la Corporación Financiera ha dirigido este tipo de financiamiento para las provincias, fronterizas de la Argentina para el desarrollo de determinados proyectos de inversión en el pasado. Todo esto, por supuesto, proyectado al futuro, se hace posible si y solo si, digamos, se reabre la condición de buen acreedor que tiene que tener el país, o sea, de estar en cumplimiento de sus obligaciones. Por otro lado, también es muy entendible que para poder crecer, dado que la normativa, la regulación bancaria argentina está de acuerdo hoy con las normas de Basilea, necesitamos cada vez más capital, llámese capital simplemente accionario o incluso a veces obligaciones de largo plazo, que para poder acceder a esto, digamos, dado que el mercado de capitales, aún con todo lo importante que es en la Argentina, aún es chico, necesitamos de nuevo volver a tener acceso a los mercados internacionales, dado que esperamos que en un contexto de recuperación en los próximos años el crédito vuelva a crecer. Necesariamente esto va a requerir una base de capital en los bancos creciente. A lo cual, digamos, esto indudablemente agrega
mayor capacidad operativa, es decir, hay que pensar que tenemos que crecer en lo digital, en las redes digitales, en los ATMs, en el procesamiento. Todo esto no es posible si no tenemos nuevamente acceso a tecnologías mejores con recursos que así lo permitan. Es decir, desde el punto de vista del sector privado, si bien esto claramente no es la panacea, pero sí es el primer paso que es absolutamente imprescindible para que el sector privado vuelva a tener acceso a recursos largos y eventualmente, en la medida que la economía vaya mostrando digamos, una mejora significativa, incluso a tasas decrecientes. Esto es, digamos, en pocas palabras, la visión para nosotros de la importancia de que efectivamente se avance en este acuerdo con los holdouts. Muchas gracias. Señor Campos. Ante todo, muchísimas gracias. La verdad que es un gran honor tener la oportunidad de expresar unos conceptos en esta reunión del Senado de la Nación. Lo primero que quiero decir es que el enfoque que yo le voy a dar a mi breve exposición es desde el punto de vista del sector privado, del empresariado, es la visión de cómo ven los empresarios el tema. Los empresarios en general no tienen forma, digamos, no son especialistas en temas jurídicos, no conocen las letras chicas, pero sí conocen lo que sienten cuando llevan adelante negocios, ¿no es cierto?, en el día a día, y es esa la visión que va a reflejar mis comentarios. Lo primero y fundamental que todo empresario nota cuando, para llevar a cabo sus actividades, es que cualquier vínculo con el mundo está limitado y oscurecido, diría, por este conflicto. Si sencillamente en cualquier reunión, cualquier posibilidad de tener charlas con inversores, con colegas, uno tiene que empezar pidiendo disculpas o explicando por qué, etcétera, etcétera. Es decir, empezamos, como quien dice, empezamos mal cuando tenemos que explicar por qué Argentina está fuera del mundo producto de esto. Digo esto porque es la primera cosa, ¿no? Es decir, una cuestión muy, muy básica, si se quiere, pero no son muchos los países que están en la situación de Argentina, entonces eso hace que ya uno en las conversaciones comerciales ya lo miran como, bueno, usted proviene de un país que tiene un problema, ¿no es cierto? Y mientras este problema está, bueno, evidentemente no es lo mismo que aquellos países que no tienen esta cuestión. Nosotros consideramos realmente que el que este tema se solucione es realmente una condición necesaria, no digo suficiente, pero sí necesaria para una retomada fuerte del crecimiento, del desarrollo de más inversiones y más empleo. Creemos además, desde el punto de vista empresario, que vemos que una de las, así como tenemos malas noticias por el lado de la, digamos, de la situación en Brasil, de un mercado mundial que no está tan en crecimiento, el caso de China en particular, como años pasados, los precios de la commodity que no tienen claramente el nivel de los otros de años también pasados. Entonces, realmente el gran activo que tenemos es la posibilidad de acceder a financiamiento internacional con tasas que deben estar en sus mínimos históricos, ¿cierto? Entonces, este es un dato muy concreto que nos parece que es una pena no aprovecharlo inteligentemente y racionalmente. No se trata de simplemente tomar que lleguen capitales solamente golondrinas. Yo voy a poner el énfasis justamente en las inversiones productivas, es decir, en los capitales que tienen que ver con la producción y el empleo. Otro comentario muy básico, pero que desde el punto de vista empresario, la posibilidad de generar más empleo y más salario real está necesariamente atada a que haya más capitales. Es decir, esto va a ver en el mundo. Los países que tienen mayores salarios son aquellos que tienen una relación capital-trabajo más alta, ¿sí? Es decir, donde hay más capital por unidad de personas. Por lo tanto, no hay posibilidad de mejorar la situación de nuestra gente y de bajar la pobreza si no es realmente con una entrada de capitales de argentinos y de capitales externos. Nosotros creemos que las inversiones de fondo, las que realmente nos interesan, sin despreciar las inversiones financieras, pero las inversiones que realmente nos interesan son las inversiones productivas, ¿no es cierto?, que se radican en fábricas, en proyectos de infraestructura, ¿no es cierto?, en actividades de servicios, pero que están vinculadas con actividades muy concretas que satisfacen demandas muy específicas, y estos proyectos en general tienen horizontes largos. Es decir, no son proyectos que se hacen un día y tienen resultados al día siguiente, sino que son proyecto de inversión puede durar en muchos casos muchos años. Entonces, los elementos de la previsibilidad es un elemento central, ¿sí? Y la otra cosa fundamental, muy básica para cualquiera que hace negocios, es, por supuesto, la diferencia entre tener una tasa más baja o más alta de interés. Para que ustedes tengan una idea, las empresas de primera línea
de Argentina que se pueden comparar con empresas del Perú pagan hoy 4 puntos más de interés. Es decir, es una diferencia muy, muy grande. Esto significa, cuando uno paga 4 puntos más que su competidor, esto significa que hay proyectos de inversión que sencillamente, por tema financiero que ustedes conocen, simplemente la tasa de retorno que uno le exige a un proyecto cuando tiene esta diferencial de tasa de interés, hace que muchos proyectos que en Argentina no son realizables sencillamente por esta diferencia de tasa, y que en Perú son realizables porque, insisto, tienen una tasa 3 a 4% menos, que en el largo plazo hace una diferencia muy importante la posibilidad de llevar proyectos adelante. El otro punto muy importante es entender que de arreglado este tema, vamos a tener la posibilidad de acceder a financiamiento de fondos de inversión que prestan, o que dan financiamiento para participar de proyectos productivos, como participando en el propio capital de las empresas. Hoy en día nosotros nos consta que hay fondos de inversión que tienen, entre comillas, prohibido hacer negocios en Argentina. Si no lo tienen escrito, pero la realidad es que está vedada la operación en Argentina producto del conflicto con los holdouts. Nosotros creemos que en el momento en que se levante este tema, va a haber una cantidad de fondos que van a empezar a ver realmente con seriedad proyectos en Argentina. Estoy hablando de proyectos productivos, ¿sí? No solo financieros. Otro punto me parece importante tener en presente, que cuando uno accede al mercado internacional, esto significa que la demanda de financiamiento, sobre todo por parte de grandes empresas, puede ser en parte satisfecha por este acceso a este mercado internacional, con lo cual la demanda de capitales interno disminuye y por lo tanto las pymes tienen más acceso en el mercado interno. Esto es importante, es decir, poco, hay un término que se usa en economía que se dice crowding out, pero el concepto básico es, si uno tiene otra fuente de financiamiento, evidentemente se van a liberar fondos internos y a tasas de interés menores para las pequeñas y medianas empresas que no tienen la facilidad de acceder al financiamiento internacional como tienen empresas medianas o grandes. Y por último, yo diría que, y uno lo ve, y los empresarios lo ven en la actividad cotidiana, ¿no es cierto?, que el financiamiento cotidiano de comercio exterior, de acceder a fuentes de prefinanciación para proyectos de inversión, etcétera, todo se ve más dificultado producto de esto. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de algunos países obligan a los bancos comerciales a hacer reservas, ¿no es cierto?, a un país como la Argentina que está en default. Entonces, todo esto significa que solucionado este tema, estamos en una normalidad, ¿no es cierto?, y nosotros creemos que eso va a permitir realmente un despliegue mucho mayor de la actividad productiva de las empresas que están y la llegada de nuevas empresas. Muchísimas gracias. Alfredo Gutiérrez Girol, de Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Muchas gracias, senador. Gracias por la invitación. En nombre del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, nuestro presidente en este momento está en el exterior. Yo soy el economista jefe del instituto y en ese carácter vengo a participar en esta mesa. El instituto, para los que no lo conocen, es una entidad que nuclea alrededor de 800 gerentes de finanzas y de administración de finanzas de empresas de todo el país. Tiene filiales, obviamente en la capital federal, pero también en Córdoba, Mendoza, Tucumán y Rosario, entre los lugares más importantes. El punto frente a esta ley, nosotros entendemos que esta ley, de ser aprobada, sería un paso fundamental para la recuperación del crédito internacional, como acá ha sido dicho por varias personas que me precedieron el uso de la palabra. Creo que tiene dos cuestiones, o dos planos para ver el impacto sobre la economía. Hay un plano desde lo estructural y un plano más coyuntural. El plano desde lo estructural es que tenemos que pensar que Argentina tiene un desempeño, en realidad lo comparte con la mayoría de los países latinoamericanos, de baja tasa de crecimiento económico. ¿Okay? Si uno mira los últimos 30, 40 años, Latinoamérica ha crecido al 3%, frente a lo que todos conocemos que son los crecimientos de los países del sudeste asiático. Y una explicación de ese diferencial de crecimiento pasa por la tasa de inversión. Latinoamérica tiene la tasa de inversión promedio del 20-22%, con alguna excepción puntual de algún país, frente a tasas de arriba del 30% en los países
asiáticos, para no mencionar el caso de China, tiene sus características propias, como todos sabemos. Entonces, acá hay una relación estructural entre tasa de inversión y crecimiento, claramente. Y en ese sentido, si no tenemos financiamiento para nuestra inversión, estamos en un problema grande. Sobre todo considerando que, dado la situación, sobre todo del capital de infraestructura económica de Argentina, el salto inicial de inversión va a tener que ser grande. ¿Ok? Cuando hablo de infraestructura económica estoy hablando de transporte, energía. Y esto es tan importante para el sector privado, por supuesto, por lo que hace en términos de la logística y la competitividad que significa tener una infraestructura económica razonable y en condiciones de darnos competitividad frente al resto del mundo. También desde el punto de vista de lo estructural, yo agregaría que esta ley que marca un paso crucial y fundamental en la normalización, como alguien dijo, esto no es condición necesaria y suficiente, es la condición necesaria, seguramente va a permitir recuperar un flujo de inversión extranjera directa que nos vendría muy bien en orden a mitigar el esfuerzo de ahorro que generar altas tasas de inversión tendría sobre la sociedad argentina. Desde el punto de vista estrictamente coyuntural, nosotros vemos que Argentina, con un déficit para no entrar en discusiones, de entre 6 y 7% del producto, necesita por lo menos 2 puntos de financiamiento externo, entre 2 puntos, 2 puntos y medio de financiamiento externo, para que no recaiga el grueso del financiamiento de ese desequilibrio sobre el ahorro interno y sobre el mercado, con los efectos que comentaban antes quienes precedieron el uso de la palabra, ese fenómeno del crowding out. O sea, cuanto más un rol más activo juegue el financiamiento externo, menor es el riesgo de que exista un crowding out o un efecto de desplazamiento, si lo prefieren, como decimos en la facultad, lo llamamos en la facultad, en la versión en español, la versión en castellano. Entonces, claramente la contribución en la coyuntura es sustancialmente importante para en lo que puede ser la contribución al financiamiento del déficit, si podemos obtener 2 puntos del producto, que serían 10.000 millones de dólares, para usar cifras redondas para contribuir a financiar el déficit. También desde lo coyuntural, claramente la normalización va a facilitar el financiamiento comercial. ¿Okay? No es que no hayamos tenido financiamiento comercial, pero las condiciones de financiamiento comercial se van a ver beneficiados en la medida que el país pase a una situación más normal en su relación financiera con el resto del mundo. ¿Cuánto puede representar esto? ¿Cuánto puede representar esto en términos de tasa de interés? Hoy estaba leyendo un diario, estaba leyendo La Nación para venir para acá y volví a recordar los niveles de riesgo país, ¿no es cierto? Riesgo país de Argentina, 450 puntos, estoy redondeando, estamos igual que Brasil. Obviamente el riesgo de Brasil ha aumentado en los últimos meses por razones de público conocimiento. Y uno ve ahí abajo México en el orden de los 250 a 300 puntos, 270 puntos. Y la meta es México. En otra época uno hubiera dicho la meta es Brasil. La meta es México en términos de riesgo. Hacia ahí tenemos que ir. Y eso significaría una baja de 2 puntos en la tasa de interés al que obtendríamos el financiamiento, por lo menos. ¿Okay? Hay distintos estudios que marcan que por lo menos 100 puntos se pueden obtener más o menos rápidamente, el otro más moderadamente, a medida de que pasemos de eso, de la condición necesaria a la suficiente, de lo que representa ese acuerdo. Y esto es crucial para la vida de las empresas, porque hay una correlación altísima entre lo que es el riesgo país y lo que es el riesgo corporativo. O sea, después entraremos a disminuzar las características de cada proyecto, pero está claro que el riesgo soberano marca en general y en términos normales, puede haber alguna actividad puntual que sea diferente, marca de alguna manera el piso
a través del cual arriba vamos calculando el riesgo corporativo, la tasa que le van a cobrar los mercados a las empresas. Por eso es importante para el sector privado este acuerdo y esta normalización. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una acotación, pero no sé si hay otros. Por favor. Sí, está dirigida a los tres. Disertantes anteriores vinculados a la Bolsa de Comercio y a la Cámara de la Construcción, a raíz de la inquietud de algunos senadores, nos comentaron este intento fallido de intervención privada para el canje allá a fines del 2014, después de que concluyera el tema de la cláusula Rufo. Hubo algunas preguntas en qué se consistía esta oferta que se le iba a hacer a aquellos que tenían sentencia, y uno mencionó que ustedes a lo mejor nos podían dar más precisiones, si alguno nos puede aclarar en ese sentido. Bueno, no, a lo sumo lo que puedo comentar es sí que esa fue una iniciativa que fue digamos, lanzada desde el Banco Central en ese momento, con el apoyo de bancos internacionales, pero se armó, digamos, un grupo de bancos locales que estaban dispuestos a comprar la deuda a fin de negociarla eventualmente desde una posición totalmente distinta, amistosa, digamos. Se avanzó, aparentemente había se estaba cercano a un cierre, pero desde presidencia, digamos, prácticamente todo esto se echó atrás. Las razones concretas, sinceramente, no las sé. ¿Más de las razones, sino la oferta que consistía en comprar la totalidad? Sí, la idea era comprar la totalidad de la deuda, o por lo menos una parte sustancial que permitiera negociar desde una posición, digamos, de mayor, más amistosa, digamos, y sin tanto impacto negativo. Sí. Senadora, por favor. Buenos días. No, quería si me podía complementar esa información que ha estado siendo requerida con anterioridad, como dice el senador Cobos. ¿En qué condiciones compraban ustedes? ¿Había quita, no había quita? ¿Usted está hablando solo del fallo del juez Griesa o además de los bonistas que estaban en el fallo, el resto de los bonistas? Y si recuerda en qué condiciones, si tenían quita, si ofrecían quita, no ofrecían quita. Había una quita, pero sinceramente no recuerdo las condiciones exactas, y sí se refería básicamente a los que tenían, digamos, el fallo favorable de Griesa. Es decir, no nos olvidemos que después siguieron entrando e engrosaron sustancialmente los montos. Muchas gracias. Yo quisiera hacer unas preguntas, digamos. Primero una observación sobre algo que dijo el señor Campos y que la verdad que nos hace un poco de ruido en relación a esto de que tenemos que empezar pidiendo disculpas, ¿no?, cuando se relacionan con otros empresarios o extranjeros. Yo creo que a eso lo quisiéramos despejar, ¿no es cierto? Me parece que es importante recordar globalmente la historia. La Argentina hizo un esfuerzo de buena fe por arreglar con el 93% de los bonistas, viene cancelando deuda con organismos internacionales de créditos, digamos. Y creo que en lo que todos coincidimos más allá de la posición política que se tenga frente a los acuerdos, es que tenemos que solucionar un fallo de punto de partida que es muy injusto y que establece privilegios abusivos para algunos acreedores. O sea que no creo que seamos nosotros quienes tengamos que pedir disculpas, más allá de que se pueda reconocer la necesidad de un acuerdo por este tema, ¿no es cierto?, para marcarlo como posición que me parece importante. Y después para preguntarle al señor Grinenco si en ese acuerdo, si recuerda, si ustedes compraban también y reconociendo o no los gastos de honorarios de abogados del fondo NML, o solo la sentencia monetaria específica. Sinceramente no recuerdo si había gastos de abogados. Sinceramente, la negociación estaba más referida a la deuda en sí. Generalmente los gastos
son algo más accesorio y además realmente fue algo muy como prematuro, no llegó realmente a concretarse tanto como para poder dar una precisión. No sé si senadora La Rosa de Formosa. Hola. Gracias, presidente. No quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero aprovechando la presencia del señor Campos, creo que mencionó el tema de la inversión productiva de la Argentina y las tasas internas de retorno, ¿no? Las TIR de los proyectos productivos, y mencionó la importancia que tiene en la medición de la TIR argentina el financiamiento y el acceso a los mercados de financiamiento a tasas menores o mayores. Comparó, digamos, con otros países de América Latina. ¿Cuál sería ahora, en este momento en la Argentina, una TIR promedio para un proyecto productivo y que resulte rentable? Más es una opinión nada más. Gracias. Usted sabe que las tasas de retorno, hay proyectos que tienen, muy difícil por un número, por así razón, que tienen proyectos con distintas velocidades de maduración, ¿sí? Hay proyectos que el propio empresario sabe que son altamente riesgosos, pero igual puede decidir llevarlos adelante, con lo cual es muy difícil decir un número. Lo que yo quiero conceptualmente decir es, usted es un empresario ubicado en el mundo, yo hice la comparación entre Perú y Argentina, fíjense que estamos hablando de Perú, ¿no es cierto? No estoy hablando de Suiza, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto, ¿no es cierto?, examina obviamente todos los elementos, los costos, etc. Estamos suponiendo, como decimos, que estos factores son comparables, son constantes, ¿verdad? Llega el momento de hacer la comparación y en un proyecto usted le introduce 4%, entre 3 y 4% de tasa de interés mayor a un proyecto respecto de otro. Aquí tenemos algunos ingenieros que de esto saben más que yo. Sencillamente, entonces uno después hace la lista, ¿no?, que es lo que hace cualquier oficina, bueno, hasta el sector público con los proyectos de infraestructura. Si le va a hacer la lista de proyectos, se va a decir, con esta tasa, este proyecto no lo puedo hacer, que por ahí es un proyecto socialmente súper interesante, ¿no? Había una preocupación en el comentario de alguno de los senadores, creo, sobre el tema de los proyectos en el interior, ¿no? Entonces dice, no, este proyecto no vamos a poder hacerlo porque este diferencial de tasa, que esto es a veces algo que hay que explicarle un poquito a la gente, simplemente se nos caen proyectos, es impresionante, pero se nos cae una cantidad importante de proyectos simplemente por esta diferencia de tasa, ¿no? No, porque insisto, tema. Le pido disculpas al presidente de fuera de tema, digamos, solamente como usted mencionó como un ejemplo, le quería hacer esa pregunta nada más. Sí. Senador Romero. Yo quería volver un poco al tema del intento del sector privado de precancelar. ¿Fue una idea o ya habían llegado a tener diálogo con los acreedores, se había fijado precio, se había fijado monto, plazos? Esa es la pregunta, porque yo no sé si es porque no tenemos información, porque en ese momento no se quiso dar, por razones de cortesía con el gobierno, porque los bancos no se quieren enfrentar con el gobierno, pero la verdad que o es demasiado secreto el tema, eso es lo que nunca supimos acá, si es porque en ese momento había un temor reverencial al gobierno o no avanzó de lo suficiente como para poder mostrar algo concreto. Y respecto a la otra pregunta del costo argentino, ayer el gobernador de Jujuy dio un ejemplo, él está intentando que hayan granjas solares en la Puna y los precios nuestros son el doble, por ejemplo, que en Perú, por kilowatt. Por supuesto, cuando uno va hacer los costos, el costo financiero es uno de los costos más importantes. Ya sea que alguien ponga dinero propio, cosa que tiene un costo igual, o dinero financiado, siempre esos proyectos de largo plazo tienen un financiamiento del 70, 80%. Y si la tasa de 4 pasa a 8, el costo del kilowatt va a ser absolutamente distinto en un lugar a otro, siendo la energía un valor que en el mundo se sabe cuánto cuesta. Esto era para recordar que ayer ya nos planteó
esta situación el gobernador de Jujuy. Pero no quiero irme de la otra pregunta, si es que podemos tener alguna mayor información respecto a si perdimos una oportunidad o nunca fue muy concreta esa. Sí, yo me inclino más a pensar de que nunca se estuvo, digamos, cerca de concreción. Fueron los primeros pasos y más que temor reverencial lo que había era conflicto interno dentro del propio gobierno. O sea, no había claridad respecto de que si realmente esa iniciativa era una idea de algunos y que no tenía suficiente sustento, con lo cual realmente no hubo maduración del proceso. Gracias. Sí, el Banco Central coordinó, digamos, las conversaciones. Ahora, no sé si la iniciativa, pero el Banco Central tenía que jugar un rol importante porque había mucha cuestión regulatoria en el medio que había que superar. Para volver sobre el tema del descuento, en ese acuerdo que no se concretó y finalmente no se cristalizó y demás, el valor, el descuento al cual se había acordado, se había arribado, sé que dijo no recordarlo, pero ¿podría acercarnos esa información en otra ocasión? La verdad es que tendría que buscarlo, lo desconozco para ser sincero, lo desconozco. Podría averiguar un poco más entre los que estuvieron más cerca, digamos, de la negociación, pero tampoco le puedo asegurar que lo pueda conseguir. Es un mejor esfuerzo, digamos. Muy bien, muchísimas gracias a los tres, si no hay otra. Gracias por su presencia.